El espejo. Sé que sonará algo extraño, pero después de esta anécdota que les voy a relatar, no he visto los espejos de la misma manera. Siempre había escuchado que los espejos son portales hacia algún mundo desconocido, y creo que es real. Mi experiencia fue hace aproximadamente 5 años. Una tarde como cualquier otra, yo me encontraba sola en casa. Mis padres habían salido desde temprano a hacer unas vueltas y a recoger a mi hermano menor, mientras que mi hermano mayor estaba estudiando en la universidad. Eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando me senté en la cama de mi cuarto. Estaba haciendo la tarea y escuchando un poco de música frente a un tocador que tengo con espejo. A la hora, escuché que alguien entró a mi casa. Yo pensaba que eran mis padres porque sabía que mi hermano mayor salía hasta tarde de sus estudios, así que no le tomé importancia. Lo único extraño fue que no escuchaba ruidos, ni de mi madre, ni de mi padre o mi hermano jugando. Se me hizo muy extraño, así que bajé el volumen de la música para prestar más atención. Comenzaron a escucharse pasos muy fuertes subir las escaleras y acercarse cada vez más a mi habitación. No quise voltear hacia atrás donde estaba la puerta de mi cuarto abierta. Simplemente se me hizo más sencillo ver por el espejo del tocador para ver quién pasaba por el pasillo y así saber quién era el que había llegado a la casa. Esperé que terminaran de subir las escaleras y yo miraba fijamente por el espejo, cuando de pronto vi que mi hermano mayor se asomó hacia mi cuarto y se detuvo frente a la puerta. La verdad, su apariencia se veía muy extraña, a pesar de que era él. Su mirada no era la misma, y sinceramente me dio un poco de escalofríos, pero no dije nada. Él con la cabeza hizo un movimiento como de saludo, muy extraño, ya que algunos de ustedes entenderán que es muy raro que a veces los hermanos se saluden. Yo también lo saludé con la cabeza sin decirnos una sola palabra, y se marchó de ahí dirigiéndose hacia su habitación. Escuché cómo abrió la puerta de su cuarto, e incluso unos cuantos sonidos más, pero nunca cerró su puerta, cosa que siempre hace. Después se escuchó un silencio absoluto. Me imaginé que estaba acostado en su cama por lo cansado que había llegado, y en ese momento ignoré la situación, así que volví a subirle un poco a la música. 15 minutos después, llegaron mis padres con mi hermano menor. Habían traído la cena, entonces yo bajé para servirme, y mi madre dice: «Vamos a esperar a tu hermano, ya no tarda en llegar». Yo, muy natural, le contesté: «Ya llegó, voy a ir a hablarle». Mi mamá se me quedó viendo diciendo: «No, acabo de hablar con tu hermano y él apenas viene en camino». En ese momento, yo quería demostrarle a mi mamá que ella estaba equivocada, diciéndole que yo ya lo había visto. Grité su nombre para que bajara y viera a mi madre que estaba ahí, pero él nunca contestó. Las cosas se volvieron un poco tensas cuando ya por último decidí buscarlo. La puerta de su cuarto estaba cerrada. Como les comenté, nunca escuché que la cerrara. Pero eso no es lo peor. Al subir a su recámara, me llevé la sorpresa que él no estaba ahí. No estaba su mochila o las cosas que siempre lleva con él. Lo primero que pensé fue: tal vez volvió a salirse y no me di cuenta. Pero cuando bajé y pasaron unos 10 minutos, él estaba entrando a la casa, y lo aterrador fue que recuerdo perfectamente cuando lo vi en el espejo. Tenía una camisa color azul, y cuando él llegó, llevaba puesta una camisa color rosa. Todo me parecía muy extraño, y por mi curiosidad, decidí preguntarle que si ya había llegado a la casa hace rato, a lo que mi hermano respondió muy natural: «No, pues no ves que voy llegando». Por más que yo quería pensar que él me estaba jugando una broma, mi hermano me decía muy seguro que no.
que realmente acababa de llegar a la casa. Les platiqué sorprendida lo que había sucedido. Todos teníamos mucho miedo. Casi me desmayo del fuerte impacto que tuve al descubrir que tuve contacto con alguien que se hizo pasar por mi hermano. ¿Qué habría sido lo que realmente vi? No lo sé, pero investigando un poco, divagando por internet, decía que había casos similares y esos seres que se hacen pasar por alguna persona en especial son demonios. Dicen que al emitir algún sonido, decir alguna palabra o contestar a estos seres de oscuridad, les das entrada. Se supone que a algunos de ellos les gusta jugar con la mente de las personas imitando sus apariencias para tener contacto. No toda la gente lo cree y lo entiendo. Algunos piensan que mi historia es inventada, pero no lo es. No estoy loca y es completamente real. Es real el miedo que me da ahora, el ver un espejo, la sudoración que me provoca al contarlo, escuchar a alguien subir las escaleras, etc. En estos casos, prefiero mantener la puerta cerrada y no ver más a través del espejo. Relato de Cecilia Romero. La enfermedad de los muertos. Esto le sucedió a mi hermana hace más o menos 2 años. Ella vive con su esposo e hija en Bogotá, Colombia. Mi hermana frecuentaba ir de visita con la familia de su esposo, ya que viven cerca de su casa, y siempre le invitaban a comer, merendar o cenar, mientras que su esposo trabajaba. En realidad, tenían muy buena relación. Todo marchaba normal, hasta un día por la mañana. Mi hermana se encontraba sola en casa, su esposo trabajaba y su hija estaba en la escuela. Ella se encontraba haciendo las labores del hogar, cuando de pronto comenzó a tener mucho sueño, pero dice que era un sueño muy pesado, más de lo normal, por lo que decidió irse a su cuarto a recostarse un poco para descansar. Cuando estuvo a punto de conciliar el sueño, empezó a sentir algo muy extraño. El colchón de la cama se hundía como si alguien estuviera caminando por encima. Mi hermana abrió los ojos y veía asustada a su alrededor, pero no había nadie más. Entonces se quedó un momento atenta para ver si volvía a moverse la cama, pero en ese momento comenzó a escuchar una fuerte respiración cerca de su oído. Era tan fuerte que podía sentir cómo se movía su cabello al ser golpeado por este aliento. Cuando estuvo a punto de correr asustada por no saber lo que sucedía, una misteriosa fuerza paranormal la abrazó tan fuerte que la dejó completamente inmóvil. Mi hermana forcejeaba desesperada, lloraba, pero era inútil. Esa fuerza invisible no la dejaba moverse. Cuando al final se dio por vencida, su cuerpo empezó a temblar de una manera exagerada. Después, escuchó un susurro en el oído que parecía ser la voz de un anciano. En ese instante, mi hermana se desmayó. Al poco tiempo que mi hermana despertó, tenía un dolor inmenso en todo el cuerpo. Recordando lo sucedido, se levantó y corrió hacia la casa de su suegra histérica. Horas después, logró tranquilizarse intentando pensar que lo que había ocurrido se trataba de una parálisis de sueño. Pensó que en ese estado, todo lo pasado también había sido producto de su imaginación, ya que jamás había experimentado sucesos paranormales ni nada similar a eso. Pero con el tiempo y desde esa ocasión, las cosas empeoraron demasiado. Mi hermana comenzó a enfermarse de la nada, y al pasar los días, su salud empeoraba aún más. Vomitaba, estaba baja de peso, no podía dormir, tenía fuertes dolores en el cuerpo, y a pesar de ir constantemente al médico, ellos no sabían qué tenía. Al parecer, no le encontraban ninguna enfermedad, algo muy extraño. Mientras pasaban los días, las cosas empeoraban, hasta que un día le descubrieron un bulto en el seno, el cual tuvieron que operar. Estas cosas le salían en la cabeza, en las axilas,
aparte de que se le caía el cabello y le salían ampollas en la garganta que no la dejaban comer. Mi hermana literalmente parecía estar muriendo. Recuerdo que mi madre lloraba cuando la veía en la cama. Se quejaba de no poder respirar y de fuertes dolores de espalda. Realmente fueron unos meses agonizantes para la familia. Lo extraño era que cuando íbamos a visitarla, y en varias ocasiones cuando se paraba al baño, se quejaba diciendo que percibía un olor a podrido, pero nadie más podía olerlo, solo ella. Con el tiempo, cuando las cosas ya estaban casi perdidas, su suegra le pidió a mi hermana que fuera con ella a pasar unas semanas en el campo. Ella quería que respirara aire limpio y que tal vez eso le ayudaría, pero antes de irse, sin mi hermana saber nada, la llevó hacia un templo donde se encontraba un pastor. Al llegar ahí, mi hermana estaba un poco escéptica, pensando que si los médicos no podían ayudarla, un pastor menos. Pero lo sorprendente fue que, al saber su caso y pasar sus manos sobre ella, el pastor le dijo que le habían hecho un trabajo de brujería para que muriera, y le dijo las características de la persona a quien la había trabajado. Mi hermana y su suegra quedaron sin aliento al descubrir que la persona a quien la quería dañar había sido su cuñada, una de las hijas de la suegra. Supuestamente, cada que ella iba a casa de su suegra, le daba a beber la enfermedad de los muertos. Su suegra no lo podía creer, incluso se oponía a que eso fuera posible. Pero aún así, el pastor hizo varias oraciones para quitar esa maldición. Le pidió a Dios por su hermana y hasta le dieron un anillo para su protección. Tuvo que ir varias ocasiones más y gracias a Dios y al pastor, la salud de mi hermana fue mejorando bastante. La relación de mi hermana con la familia de su esposo terminó, ya que el pastor le recomendó no recibir bebidas ni alimentos por parte de ellos porque eran gente mala. Y a pesar de que su suegra no tuvo nada que ver en esto, también decidió alejarse de ella, y más cuando no quiso aceptar que su hija le había querido hacer un mal a mi hermana. Gracias a Dios, por ahora las cosas están bien. Pero esta fue una lección donde aprendimos que no hay que confiar en tu propia familia. Ojalá Dios perdone su pecado. Relato de Carolina Márquez.